Y lo llamamos raquis también. Hay ciertas desviaciones de la columna, en tanto articulada, laterales, pero esas no son las escoliosis, ¿no? Hay desviaciones siempre, tanto en dorsal como en lumbar de la columna, no es un palo de escoba la columna, ¿no? Pero le llamamos escoliosis a la desviación lateral cuando realmente puede ser lo suficientemente importante para afectar la salida de los nervios rendidos. Ahí sí estamos hablando de una escoliosis con rotación o sin rotación de cuerpos vertebrales, etc. Entonces vamos a revisar la columna, las vértebras nuevamente, que ustedes ya conocen eso, la importancia fisiológica, algunos ribetes de patología. Y bueno, ya sabemos, ¿no? La columna cervical tiene 7 vértebras, la dorsal tiene 12, la lumbar tiene 5 y bueno, el sacrocoxis. ¿Qué hace la columna? Proporciona soporte, inclusive la columna cervical, que sostiene la cabeza. Es una función principal. Ahora vamos a ver varias funciones a medida que avanzamos, ¿no? ¿Presta inserción al músculo de la espalda? Sí, obviamente. Que además los músculos de la espalda, o sea, los músculos paravertebrales, sobre todo el multífido del raquis, tiene muchísimo que ver con la estabilidad. Igual que el cuadrado lumbar, que tiene muchísimo que ver con la estabilidad, con la resistencia. Y además, por supuesto, así como los huesos del cráneo protegen el encéfalo, la columna protege, ¿no? El canal vertebral, la sumatoria de los agujeros vertebrales, protege la médula. Ya está. Endoesqueleto. Acuérdense de Anato 1. Entonces tenemos columna cervical, dorsal, lumbar y el sacrocoxis. A ver, ¿hay curvaturas? Sí, hay curvaturas. Las primarias, nacemos con ellas. Las primarias, nacemos con ellas, ¿no es cierto? Que son la sifosis, ya sabemos cuáles son. A ver, curvatura primaria. ¿Cuál es una curvatura? La sifosis dorsal es una curvatura primaria. La sifosis sacrocoxigia es una curvatura primaria. Pero las otras se van dando a medida que el nene ya puede sostener la cabeza, entonces se forma la lordosis cervical, ¿no? Cuando el niño ya domina la cabeza, y luego se forma la otra, la última en darse, que es la lordosis lumbar. Sobre todo cuando, bueno, al noveno mes, 10º mes, al año, que el niño ya camina. Estas curvaturas son las curvaturas secundarias. Me refiero a la lordosis cervical y a la lordosis lumbar. Lordosis, curvatura con concavidad dirigida hacia atrás. Esa es una lordosis, tanto cervical como lumbar, ¿verdad? Entonces, una curvatura secundaria siempre existe en respuesta a la bipedestación. Por un lado, sobre todo, la lordosis lumbar, y al control postural y al control de la cabeza, hablando de lordosis cervical. ¿Ok? Como hay algunas columnas vertebrales que no tienen mucha lordosis, tanto cervical como lumbar, y hay algunas que tienen una lordosis muy marcada. En ambos casos hay patología, y en general en ambos casos hay un síntoma cardinal, que es el dolor. Y el dolor se da por sobrecarga. Y la sobrecarga genera contractura. Y es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, una de las cosas que más se ve en nuestro medio, bueno, no tanto en nuestro medio y no tanto en el Perú, pero se ve, es la hiperlordosis, ¿no? Exceso de lordosis lumbar. El exceso de lordosis lumbar afecta el centro de gravedad. Entonces, lamentablemente, el organismo, lo que tiene que hacer el cuerpo es llevar el centro de gravedad a otro ángulo. ¿Qué está haciendo? Compensa. Y al compensar hay una contracción, no contractura, una contracción sostenida de un músculo que, claro, con el tiempo y con el sobreuso se convierte en contractura, que es la contractura de los músculos lumbares, para compensar justamente esa pérdida del centro de gravedad. Lo mismo pasa en el embarazo. Esto ya lo dice en Anato 1. Si vos tenés 9 meses de embarazo y tenés una tremenda panza, entonces normalmente, pensando en este centro de gravedad, entonces vos te caes para adelante, porque la panza te lleva adelante. ¿Qué tenés que hacer? Compensás llevando el cuerpo hacia atrás, contrayendo los músculos paravertebrales, los multífidos sobre todo, y el cuadrado lumbar, y los glúteos también.
y los glúteos también. Entonces eso genera esa contractura sostenida, esa contracción sostenida genera una contractura por compensación, digamos, ¿no? O sea que una persona con hiperlordosis en general tiene lumbalgia. Es una de las causas de lumbalgia, ¿no? Vamos a ver las desviaciones, que son las escoliosis, que puede ser estructurada con rotación de cuerpos vertebrales o no estructurada, no hay rotación de cuerpos vertebrales, es menos grave. Pero básicamente, desde el punto de vista biomecánico, ¿cuál es la función principal de la columna vertebral? Absorber y distribuir cargas. Eso es. Esa es la función principal de la columna. Biomecánica, ¿no? ¿A qué les suena a ustedes biomecánica? Vectores. Vectores, ¿no? Análisis vectorial de las fuerzas. La fuerza también es un vector. Es una magnitud vectorial. La velocidad es una magnitud vectorial. O sea, ustedes, si vamos a hablar de biomecánica, tienen que pensar en músculos y los músculos se convierten en una flecha, ¿no es cierto?, en función de la fuerza que realiza como grupo muscular. Entonces, absorbe cargas, distribuye cargas. A ver, la pérdida de lordosis lumbar siempre va a producir no solamente la hiperlordosis, hay personas que no tienen lordosis, que tienen muy pobre lordosis. Y esto se ve como una alteración de la distribución de fuerzas que puede también causar una lumbociática. Una persona sin lordosis, que prácticamente tiene la columna dorsal y la columna lumbar, y claro, se caracteriza básicamente porque no tiene mucha región glútea, ¿no? No está muy proyectada la región glútea. Es una persona que dice, yo quiero, ahora sí descansaré. Ahora me acuesto a las 10 de la mañana, de la noche, y me levanto a las 10 de la mañana siguiente. Déjame dormir 12 horas porque estoy agotado. Perfecto. No puede. No puede. No puede estar en una posición por muchas horas justamente porque tiene un problema a ese nivel, y ese problema básico es la pérdida de lordosis. Entonces tiene que estar, una persona que no tiene una lordosis marcada está tan en rehabilitación como una persona que tiene hiperlordosis. Las dos cosas son malas. Bueno, vértebra genérica o vértebra tipo, ¿no? ¿Qué tiene el cuerpo vertebral? El cuerpo vertebral con un anillo fibroso, con tejido óseo compacto, y una parte central que es esponjosa, donde se produce en forma permanente y hasta el último día de tu vida la hematopoiesis, ¿no? La producción de células sanguíneas. Igual que en todos los huesos esponjosos, en las partes esponjosas de la escápula, en las costillas, en el esternón, en los huesos del cráneo, ¿no? En las epífisis de los huesos largos, con la única, salvedad, que ya lo hablamos en Anato 1, que ahí sí hay un componente evolutivo, ¿no? En las epífisis de los huesos largos no siempre estamos haciendo hematopoiesis. Ustedes sí, yo no, ya les expliqué eso hace tiempo. Yo estoy invadido de médula ósea amarilla, o sea, de grasa. Por lo tanto, acá sí, una persona mayor sigue produciendo células sanguíneas, ¿no? ¿Qué más hay además del cuerpo vertebral? Que vamos a analizar después la importancia, digamos, desde el punto de vista biomecánico. Porque los cuerpos vertebrales son chiquititos en la columna cervical y van aumentando, como vieron en la práctica, hasta la columna lumbar. ¿Qué más hay? Está el arco neural. O si quieren, el arco posterior, ¿no? ¿Y qué hay en este arco neural? Bueno, las masas laterales y el agujero vertebral, ¿no? Entonces, dentro de las masas laterales, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos las apófisis transversas, las apófisis articulares, los pedículos, las láminas. A ver, pedículo, esta unión entre el cuerpo vertebral y la transversa. La lámina, esta unión de la transversa con la espinosa, la lámina, ¿no? Y todo este arco neural rodea al agujero vertebral, que cambia también de acuerdo al tipo de vértebra, ¿no? El agujero vertebral es más grande en las vértebras cervicales y va disminuyendo a medida que avanzamos hacia abajo, ¿no? Cuerpo vertebral, entonces, tiene forma de segmento de cilindro, tiene una concavidad anterior, no se puede palpar. Lo único que se puede palpar de la columna vertebral es la apófisis espinosa, es lo único que se puede, y no toda la apófisis espinosa, la última parte, el tubérculo distal de la apófisis espinosa, es lo único que palpamos. En la espalda de cualquier paciente, ¿no? Tiene una concavidad posterior, que es esta, ¿no? Cumple función de sostén,
Entre los cuerpos están las articulaciones intercorporales, estas, ¿no es cierto? Por supuesto, estas articulaciones dan, prestan inserción a las costillas, ¿no? Porque en la columna hay varias carillas articulares. Algunas serán importantes porque permiten la articulación entre una vértebra y otra vértebra. Y otras permitirán la articulación de la vértebra con la costilla correspondiente, ¿no? Tiene que ver con el soporte de carga axial. Las cargas, ¿qué es una carga axial? Las cargas axiales, por ejemplo, de compresión, ¿no? Las cargas axiales, ¿no?, son paralelas al eje longitudinal. Es una carga axial. O sea, si yo en este momento se me cae el techo y trato de sostenerlo, tipo Spider-Man, ¿no? Esa es una carga axial de compresión. O sea, hay una fuerza que es paralela a este eje, al eje longitudinal. ¿De acuerdo? Y las cargas radiales o cizallantes son perpendiculares al eje longitudinal. O sea, esta carga que viene de atrás o viene de adelante o hago esto, estas cargas son radiales o cizallantes con C, cizallante con C, CZ, por cizallamiento, o radiales, son perpendiculares al eje longitudinal o al eje vertical. Entonces, si yo tengo un incremento de carga axial, compresiva, lo que voy a tener es una estenosis. O sea, lo que voy a tener es una disminución del espacio entre las vértebras, ¿no? Es una estenosis. Y si yo tengo una disminución del espacio entre las vértebras, el nervio que sale por ahí, por el agujero de conjunción, podría estar comprometido por una carga axial compresiva, ¿no? Bien. Pero si yo tengo un accidente en el cual tengo una carga cizallante, una carga radial, que es perpendicular al eje vertical, al eje longitudinal, entonces lo que voy a tener es un desplazamiento de vértebra. Un desplazamiento de una vértebra hacia adelante. Le vamos a llamar anterolistesis, ¿no? En general, eso es lo que pasa. O también le dicen espondilolistesis en general, ¿no? Ese desplazamiento, ¿qué me puede generar? Estenosis, disminución del espacio, no. Lo que me va a generar es que si el cuerpo vertebral de una vértebra se desplaza hacia adelante por este desplazamiento perpendicular, entonces, perpendicular al eje, entonces lo que voy a tener es que si el desplazamiento es más del 50% del cuerpo, voy a tener un traumatismo vértebromedular. O sea, lo que va a afectar una carga radial o una carga cizallante es la médula. Por eso es que cuando hay alguien que se cayó del segundo piso, y vos ves que está ahí, ay, que me duele todo, vos no tenés que levantarlo. O sea, a veces el estudio, el saber más, hace que hagas menos y que esperes a que venga alguien a recoger al paciente correctamente, sin movilizarlo, porque es probable que si ya tiene un traumatismo vertebromedular en curso, vos lo levantás con todo tu ímpetu para salvarle la vida y lo dejás parapléjico, por ejemplo. Bien. Los cuerpos vertebrales van incrementando el tamaño conforme van descendiendo. ¿Y por qué? Justamente por el incremento de ¿qué cargas? Axiales. Las cargas paralelas al eje longitudinal. ¿Por qué? Y porque aumenta la carga. O sea, en la columna vertebral la carga axial es la cabeza, pero en la columna lumbar es la cabeza, miembros superiores, tronco, pelvis. Entonces, evidentemente, los cuerpos vertebrales, el lumbares soportan más peso, más carga axial. Masas laterales. Bueno, en las masas laterales están las apófisis transversas, ¿no? Son dos, una para cada lado, y cumple función de palanca. En las apófisis transversas, no de todas las vértebras, de algunas, de las dorsales, hay carillas articulares. También le dicen apófisis articulares. ¿Para qué? Para las costillas. Si hay costillas, y es en las vértebras dorsales o torácicas, evidentemente se articulan en el cuerpo, la cabeza, ¿no?, de la costilla, en el cuerpo, y en las apófisis transversas. Si vos ves una vértebra lumbar, no hay carilla articular en la transversa, y una vértebra cervical, menos. No hay carilla articular en la transversa, obvio, ¿no? Las apófisis articulares, hablamos de articulares a las apófisis que prestan articulación a la vértebra superior o a la inferior.
Esas son las apófisis articulares, ¿no? Entonces, esta es una apófisis articular. Y esta es una apófisis articular. Y esta, y esta, y esta. Bueno, en estas apófisis se articulan las costillas. Son apófisis para o carillas articulares, que puede ser hemicarilla, carilla completa, para las costillas. Hay algunas vértebras que tienen carilla completa y otras que tienen hemicarilla. La mayoría tienen hemicarillas para la articulación costal. Pero esta no. Todas las vértebras, todas, tienen apófisis articulares. Claro que son diferentes. Esta, por ejemplo, en el dibujito este es una apófisis articular de vértebra torácica. Es una apófisis vertical. O sea, que cómo se están articulando así. O sea, esta es la apófisis articular de la vértebra inferior y la superior viene así. Esa es la forma como se articula, ¿no? Entonces, si la vértebra superior tiene un mecanismo de cizallamiento, o sea, si aumentan las fuerzas perpendiculares al eje vertical, perpendiculares al eje longitudinal, entonces esta vértebra se va a ir hacia adelante, ¿no? La vértebra superior se va a ir hacia adelante. Entonces, si se va hacia adelante, el cuerpo vertebral se puede desplazar 20%, 30%, pero para que se desplace, esto se tiene que fracturar. Para que se desplace la vértebra superior hacia adelante, para que haya una anterolistesis, o si quiere una espondilolistesis, el cuerpo de la vértebra va a desplazarse, pero para que eso ocurra, la apófisis articular de la vértebra inferior se fractura. Se fractura, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil, no es muy difícil, porque los accidentes muy intensos se dan, pero me refiero, es más difícil que se den este tipo de traumatismos con daño medular por desplazamiento horizontal, digamos, en las vértebras dorsales que las cervicales. Porque las apófisis articulares de las vértebras cervicales, ya ustedes lo vieron en la práctica, son horizontales. Entonces ustedes me van a decir, más que horizontales, yo no vi ninguna. Tienen tendencia a la horizontalidad. O sea, son oblicuas, son así. No son así, son así. Y las que están más arriba, pero perdón, C3, la apófisis articular tiene esta oblicuidad. Bueno, pero esa oblicuidad es casi horizontalidad, por lo tanto el desplazamiento en este sentido es mucho más factible que una vértebra dorsal. Para que haya esto tiene que ser un traumatismo vértebro-medular con fractura. O sea, acá sí tiene que darse la fractura de esta carilla articular, entonces la vértebra de arriba ¡pum!, se desplaza hacia adelante y depende digamos, la longitud de ese desplazamiento para que la médula, que debe andar por acá adelantar la médula, para que la médula se comprometa o no se comprometa, ¿no? Entonces, ante la duda, no toquemos al paciente. Dejémoslo ahí. Eso no significa que hay que dejarlo ahí hasta que muera, morir. No. Sino que es un traumatismo que tiene que venir alguien. ¿Quién viene? Ya vieron lo que pasó. La ambulancia llega a los 20 minutos, 30 minutos, para certificar fallecimiento. ¿A quién hay que llamar? Anatomía 1, le dije. ¿A quién hay que llamar? 116. Punto. Nada más. Es más, si quieren, después llamen a la ambulancia y ven si el que viene milagrosamente, capaz que viene a los 15 minutos de una ambulancia. Pero 116, ¿número de quién? Bomberos. Hay que llamar a los bomberos. ¿A quién le van a pedir un desfibrilador si alguien está infartándose? A los bomberos. ¿O vas a llamar a una ambulancia? Hay que llamar a los bomberos. Son los que más rápido vienen. Vienen paramédicos, no vienen. ¿Y a vos qué te importa? Que venga un paramédico. Viene un paramédico, pero siempre viene con un DEA. Y hay que pedirle que traiga un desfibrilador. Porque lo más probable es que ese paciente esté desfibrilando. Ya lo vimos en ATO 1. ¿Qué posibilidades de asistolia hay en un paro cardíaco? Sí, hay. Asistolia, o sea que el corazón deje de latir. Paro cardíaco real. Bueno, ahí verán cómo hace para que coja un ritmo compatible con la vida. La mayoría de paros cardíacos, ¿qué son? Esto. Fibrilación ventricular. ¿Qué hay que poner? ¿Adrenalina? No. Hay que darle masaje cardíaco eléctrico con un desfibrilador. ¿Quién lo va a traer? Los bomberos. ¿A quién hay que llamar? A los bomberos. Siempre. Ahora puede haber un problema, un accidente, se demora, pero en general son los que suelen llegar más rápido siempre, ¿no? Y eso lo tiene claro todo socorrista.
bomberos. Primera opción. Segunda opción, ambulancia. Tercera opción, el cura. No, pero siempre, ¿no? Primera opción, bomberos, ¿no? Bien. Listo. Los pedículos. Ya sabemos que los pedículos son esta zona, ¿no?, de unión entre el cuerpo, ¿no?, y la transversa. Ahí no hay mucho problema con el pedículo, pero sí, claro, hay que entender que el pedículo, este es el pedículo. El pedículo hace una escotadura superior, poco pronunciada, y una escotadura inferior bastante más pronunciada. Este es pedículo. Entonces, entre la escotadura superior e inferior, en la columna articulada, se forman agujeros. Vos ves una vértebra y no hay ningún agujero de conjunción. Su nombre lo indica, ¿no? El agujero de conjunción es el conjunto de la articulación de toda la columna, pero ¿por qué? Por las escotaduras superior e inferior de los pedículos. ¿Qué sale por el agujero de conjunción? Que acá está la vértebra, este sería el agujero de conjunción, el nervio raquídeo correspondiente. Si hay una estenosis, si hay una disminución de este espacio, por más agujero de conjunción que haya, tanto una estenosis, acuérdense que eso lo revisamos en la pizarra, en anato 1, tanto una estenosis, o sea, pérdida del espacio, pero de todo el espacio, o un pinzamiento, pérdida del espacio en un lado, lo que genera es compromiso del nervio, de ambos nervios, de ambos lados, en una estenosis, y de un solo lado, en un pinzamiento. ¿Y en qué se traduce eso? En dolor. Dolor. Hay siempre que investigar la causa del dolor, ¿no? Y las láminas que unen la apófisis transversa, ¿no es cierto?, de esta con la espinosa, y que, claro, son protagonistas en las hernias discales, por ejemplo, que también sería una causa de lumbalgia. La protrusión del núcleo pulposo, del disco intervertebral, o la extrusión inclusive, que puede generar dolor y molestia y compromiso del nervio raquídeo correspondiente, ¿no? Entonces, ahí van a hacerse un examen y van al especialista y al final le dicen, bueno, tenemos que operar. Tenemos que operar porque usted tiene una hernia discal. Entonces, ¿y qué le van a decir al paciente? Si a usted tenés dolor y te dicen que tenés que operar, te operás. Pero hay que tener cuidado porque siempre el cirujano, el urólogo va a querer operarte porque opera. El nefrólogo no, porque es clínico. El cirujano cardiovascular va a querer operarte porque opera. El cardiólogo no, porque es clínico. A veces se requiere una intervención quirúrgica, a veces no. Hay que evaluarlo bien. Porque las lumbalgias, me adelanto, la mayoría de problemas de, digamos, lumbalgia no son por hernias discales, son por compromiso, digamos, por sobrecarga muscular. Son por sobreuso. ¿Qué vas a operar? Ah, ya tiene una hernia discal, bueno, habría que ver si se opera. ¿Cuándo se opera? Ya lo dije primero, cuando hay compromiso motor. El paciente con una hernia discal se opera si tiene compromiso motor. Está caminando, ¿verdad?, pierde fuerza, se cae. Bueno, hay que operarlo. Es condición sine qua non para una operación. No significa que el dolor pase en el 100% de los casos, porque hay pacientes que le hicieron la laminectomía, ¿no?, porque pican la lámina para que el nervio se sienta mejor, tenga más espacio. ¿Se acuerdan cuando revisamos en primero el problema del túnel carpiano, ¿no? El síndrome del túnel carpiano. ¿Qué hace el cirujano de mano? ¿Qué hace con ese túnel, con ese nervio mediano que está comprimido entre el semilunar por detrás, entre dos tendones y un ligamento? Corta el ligamento, lo más fácil del mundo. Corta el ligamento, lo descomprime, y el nervio mediano se siente feliz. No es la óptima solución, pero es la mejor. Entonces acá también, ¿qué hacen? Pica la lámina, entonces el nervio ya está descomprimido. Pero no significa que en el 100% de los casos no tenga dolor. No necesariamente. Entonces, ¿para qué te operaron? Si seguís con dolor. No, te operaron porque tenías un compromiso motor y ahora ya no lo tenés. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer en las hernias discales? Me estoy adelantando demasiado. Medicina, digamos, de tipo física y rehabilitación. Punto. Que te pongan ozonoterapia, el huevo, el cuy, no importa, lo que sea, pero definitivamente un tratamiento conservador. No quirúrgico. El quirúrgico es el último tratamiento. Las fuerzas axiales, ¿en qué momento predominan estas fuerzas? Tengo el techo se me cae, ¿no? Carga en bipedestación. Ahí predominan las fuerzas, digamos,
paralelas al eje vertical. ¿Sí? Las fuerzas de cizallamiento, o fuerzas radiales también, aumentan especialmente en el segmento lumbosacro, ¿no? Las fuerzas de cizallamiento aumentan en el segmento lumbosacro. Ahora, esa fuerza de cizallamiento con compromiso medular, ¿dónde son más protagonistas? En el segmento cervical. Pues estás manejando y viene esto que le llamamos latigazo, ¿no? Que chocaste. Entonces, es eso que te pasa, es un cizallamiento. Hay un pequeño deslizamiento que te genera inestabilidad, te ponen un collarín, etc. Bueno, eso pasa en el segmento vertical, ¿no? La flexión vertebral aumenta la tensión principalmente de un ligamento que se llama ligamento longitudinal posterior, acá, el ligamento longitudinal posterior, la flexión vertebral, ahí aumenta la tensión. Cuando hacemos movimiento de la columna, todo se mueve, y una de las cosas que se mueven son los ligamentos y por supuesto también el núcleo pulposo. Yo me muevo así y los núcleos pulposos compensan y se van para atrás. Hago una hiperextensión y los núcleos pulposos se van para adelante. Hago esto y se va para la izquierda. Hago esto y se va para la derecha. Para compensar el centro de gravedad. La extensión incrementa las cargas sobre las articulaciones facetarias, que son estas. Las articulaciones facetarias. La extensión vertebral, ¿no? O sea, entre las facetas, o sea, entre las apófisis que tienen que ver, que unen una vértebra con otra vértebra. Ahí es que está aumentada la tensión en extensión. La espinosa es impar, me salió, no sé qué pasó con la espinosa completa, se fue. Cumple función de palanca, como las transversas. Las transversas son palancas, ¿no? Y si vos te vas a hacer un tratamiento de quiropraxia, que yo nunca recomendaré, ¿no? Van con el talón de la mano, van a apoyarse en la transversa para sacarte, ¿cómo le dicen acá? A la subluxación. Conejito. Se sacan conejitos en la vida, se sacan justamente de las transversas, que son palancas. Y como les debo haber dicho en algún momento, ese tipo de subluxación que parece que te relajara, puede generarte dolores agregados. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque entra dentro de ese amplio espectro de la pseudomedicina, ¿no? Cuidado. Se palpa, por supuesto, esta parte de acá, esta parte que está ahí en la pizarra, se palpa, ¿no? Y está ubicada en la parte dorsomedial de cada vértebra, ¿no? Allí lo que estoy haciendo es palpar las apófisis espinosas. La relación comienza con la toma en contacto. Y la toma en contacto es solamente esto, nada más, no se necesita demorar mucho para saber cuál es el tono de tu paciente, ¿sí? Luego, presión longitudinal sobre apófisis espinosas. Yo soy diestro, así que la mano izquierda apoya el pulgar sobre las espinosas y la otra mano en cruz. Y lo que hago solamente es trabajar con esta mano y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, toda la columna, 1, 2, 1, 2, hasta aquí, buscando dolor. Luego, movilización transversa de las apófisis espinosas. Meto mis 8 deditos ahí y mis 2 pulgares acá y movilizo hacia ambos lados. Movilización transversa, acuérdense, buscando siempre dolor o molestias. Meto mis dedos y la columna queda ahí. Ahí queda la columna, ahí está la apófisis espinosa, ahí. Si no, no movilizo. Palpación de cordones. Si veo que hay algo hipertónico, tengo que compararlo con el otro lado. Siempre en U, así. La letra. Rapidito. Y movilización de cordones, que es esta. Separación de cordones. De cordones paravertebrales. Al lado de la columna vertebral. Y hacia el otro. Como no me voy a mover, la separación la hago hacia este lado. Pero lo ideal sería que ustedes pasen para el otro y ya está. Una vez que hicieron esto, se acabó. Ponemos un poco de aceite. Es un video muy largo, no tiene más sentido más que eso. Agujero vertebral. Bueno, el agujero vertebral, que en este caso es una vértebra dorsal, es circular, tiende a ser circular,
y en las vértebras dorsales, perdón, ¿qué hablo? En las vértebras cervicales y en las lumbares tiende a ser triangular, ¿no? Es solo con la única diferencia que las vértebras lumbares tienen un agujero triangular más pequeño y las dorsales un agujero más grande. No más grande por el atlas, ¿ah? Porque el atlas, ese agujerote que tiene, no es el agujero vertebral. Porque el atlas, la primera vértebra, no tiene cuerpo, tiene un arco anterior, por lo tanto, usted tiene que pensar que ahí viene el diente del axis y el ligamento transverso, que sería lo que ocuparía el cuerpo del atlas. O sea, piensen que el agujero vertebral del atlas real es de la mitad para atrás, ¿no? Ese sería el verdadero agujero vertebral del atlas. Pero igual es un agujerazo, ¿no? Ahí está justamente el conducto raquídeo, si es que vemos el canal, ¿no? Está todo articulado. Y ya les digo, el más amplio siempre en vértebras cervicales. Características propias de algunas vértebras, las vértebras cervicales. Apófisis milunares en el cuerpo vertebral, no todas, la mayoría tiene apófisis milunares. Y dentro del arco neural, apófisis transversas, que son también pequeñas y que son bituberosas, ¿no? Tiene un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Hay un tubérculo anterior que es muy prominente en C6. Inclusive los franceses le daban su nombre, el tubérculo de Chassaignan, ¿no? C6, ¿no? Pero entre estos dos tubérculos hay un canal, ¿no? Y por ese canal discurre el nervio cervical correspondiente, ¿sí? Esta es la apófisis bituberosa, digamos, de la transversa de una cervical. Y además en la transversa hay agujero, el agujero transverso, ¿no? Y por el agujero transverso discurre la arteria vertebral. Hay 7 vértebras cervicales y en 6 de ellas, de las 6 para arriba, discurre la arteria vertebral, que va a formar después el tronco basilar y después el polígono de Willis. Bueno, en la séptima, ahí tenemos en la práctica una séptima que tiene agujero transverso. Es pequeño, pero tiene. En general la séptima no tiene agujero transverso. Se siente. La vértebra prominente. ¿Por qué le dicen vértebra prominente? No porque tenga el tubérculo anterior prominente, porque tiene la apófisis espinosa prominente y vos podés palpar el cuello y decir, acá está, este es la séptima, o sea, de la séptima, de la espinosa de la séptima para arriba es cuello y de la séptima para abajo es tórax, ¿no? Pero en general, si hay un agujero transverso en la transversa de la séptima, por ahí pasa una vena emisaria, pero no pasa la arteria vertebral. La vertebral sube a partir del agujero transverso de C6. ¿Estamos claros? Bien. Entonces eso pasa en el agujero transverso, la arteria vertebral, que es lo más importante, la vena y el simpático, ¿no? Ahí está, ¿no? La arteria vertebral no pasa por C7, por la vértebra prominente, ¿no? Pasa a partir de C6. 1, 2, 3, 4, 5, ahí están las 6 vértebras de C6. Y es una exageración, un poquito exagerada, pero la idea es esa. Vos podés palpar tranquilamente la espinosa de C7 y darte cuenta dónde termina el cuello y dónde empieza el tórax, ¿sí? Es más, en las disecciones hay que palpar C7 porque ahí justamente hacemos el corte con el bisturí para sacar la piel de cuello y dejar tórax para después, ¿no? ¿Qué más? Bueno, la arteria vertebral, rama, por supuesto, de la subclavia, la estudiaremos cuando hagamos cuello parietal el domingo. Ingresa por acá, por el transverso de C6, y el nervio, el simpático cervical, que es tributario del ganglio simpático cervical inferior, el ganglio estelar, digamos, ¿no? Y bueno, ahí está el tronco basilar, las dos vertebrales que forman el tronco basilar. No vamos a insistir en esto porque lo van a hacer súper con Daniel Arbaiza en neuroanatomía. ¿Qué más? Bueno, dentro de estas apófisis espinosas de las vértebras cervicales, recordar que no tienen orientación oblicua hacia, o sea, una vértebra dorsal tiene una espinosa que tiene orientación oblicua, ¿no? De arriba a abajo y de adelante a atrás. De arriba abajo y de adelante a atrás. Una vértebra cervical tiende a la horizontalidad también. Y también es bituberosa, ¿no? Así como esta.
¿verdad? Bien. Las láminas, también dicho sea de paso, las láminas de una vértebra cervical tienden a tener orientación horizontal y son rectangulares, ¿no? Esta es la lámina famosa que, sobre todo en las lumbares, hay que picar cuando hay una hernia discal. Difícil encontrar hernias a nivel de las cervicales. Si aquí hay un problema que genera dolor, son los osteofitos. Son los osteofitos o picos del loro. Por acá sale el nervio raquídeo correspondiente. Y aquí hay calcificaciones en esta apófisis transversa. Hay calcificaciones que van hacia adentro, hacia ambos lados, que generan estos llamados picos del loro, que comprometen el nervio y generan dolor. Ahí el tratamiento es otro, es láser, es diferente, ¿no? Básicamente es fisioterapia. Pero es causa de dolor cervical. Pero no es la causa principal de dolor cervical. El dolor cervical generalmente no se da en todo el cuello, se da en nuca. Y la causa principal de dolor cervical es muscular. Igual que la causa principal de dolor lumbar es muscular también. Ah, que vos podés tener un problema de próstata y por eso tenés lumbalgia, sí está bien, pero hay que pensar que hay 10.500 causas antes que esa. O sea, una causa visceral para una lumbalgia. El pico del loro para una... No es que sea... es bastante menos probable que sea un problema visceral para una lumbalgia a que tengas un pico del loro. Digo, un osteofito se puede tener, pero me refiero a que no es tan frecuente como la gente piensa. La mayoría de dolores cervicales de nuca son musculares y son sobrecargas. ¿Y por qué? Por sobreuso. Es la palabra que les dije desde primero, sobreuso. Vos seguramente estás sentada en la misma posición durante horas y eso te genera la sobrecarga, la compensación muscular. Primero, contracción sostenida y por supuesto al final contractura, ¿no? Bueno, ya está. Cuerpo vertebral chiquito, esta es una tercera. Bien. Acá sí, bueno, acordarse nada más que las semicarillas articulares, ¿no? Son pocas las vértebras que tienen carilla completa, ¿no? Entonces tenemos la primera, la 9, 10, 11 y 12, que tienen carilla, perdón, la 10, 11 y 12, ¿no? 1, 10, 11 y 12. Todas las demás tienen hemicarilla, ¿no? Para la costilla me refiero. En el cuerpo tiene carilla articular para la costilla, ¿no? ¿Qué más? Las vértebras torácicas, bueno, agujero vertebral circular, el cuerpo ya es más grande, tiene el cuerpo y la transversa carilla articular para la costilla, básicamente para la cabeza de la costilla y el cuello. Y lo más importante de esta vértebra son las carillas articulares, que son verticales. Verticales, las carillas articulares o apófisis articulares, que son las que le digo que se tienen que romper, fracturar, si es que hay una anterolistesis o una espondilolistesis. ¿Okay? ¿Cuántas carillas articulares o apófisis hay? 2 superiores, 2 inferiores para las vértebras correspondientes. Lo demás es exactamente igual, los pedículos que tienen escotaduras y que van a formar los agujeros de conjunción, y las láminas, ¿no? Las láminas son cuadriláteras en una vértebra, digamos, dorsal, ¿no? Y la espinosa, que es recontrapalpable, palpable en todos, porque yo, que peso 170 kilos, digo, vos me palpás ahora, me tumbás en una camilla y me empezás a palpar las espinosas y me vas a palpar. En la gorda también le palpo, ¿no? O sea, no es un tema que a vos porque sos flaquita te puedo palpar y entonces a mí no, porque digo, no, las espinosas se palpan. Ya cuando llegamos a la zona lumbar, de acuerdo a que tengas una gran, digamos, lordosis, una hiperlordosis, entonces podrá ser un poco más difícil palpar las espinosas lumbares porque ya la espinosa se va cortando, se va haciendo más corta, ¿no? Pero en dorsal se palpa en todos. No importa el peso o la cantidad de grasa que tenga el paciente. Es bien difícil encontrar un paciente donde se pueda palpar las apófisis espinosas, ¿no? Y como les digo, están orientadas en forma oblicua, de arriba a abajo y de adelante a atrás. El agujero vertebral circular más pequeño, ya no insistamos en esto. Y las lumbares tienen cuerpo arriñonado. Volvemos a las cargas axiales.
las vértebras lumbares soportan mayor carga en este plano, ¿no? Vertical. La carga axial es la carga paralela al eje vertical o al eje longitudinal. Entonces, obviamente, soporta más peso, va a tener un cuerpo mayor, es más voluminoso, la más grande de todas es el E5, las transversas se van haciendo más cortas, se van acortando, las apófisis transversas, y tienen siempre orientación horizontal. Si hay una transversa de L1, será de mayor longitud que las otras. Y bueno, las apófisis articulares tienen la misma orientación que las vértebras dorsales, una orientación vertical, pero como verán son bastante más acotadas, pero tienen la misma orientación vertical. También los cuerpos de las vértebras lumbares, al igual que las cervicales, pueden tener tubérculos mamilares. Bien, agujero vertebral triangular, mucho más pequeño que el triangular de las vértebras cervicales. Bien. Esa es una vértebra lumbar típica. Y luego el sacro. El sacro, que es la fusión de 5 vértebras, y que tiene agujeros, ¿no? Agujeros por la parte interna, ¿verdad? Los agujeros sacros anteriores, donde emergen las ramas anteriores o ventrales de los nervios sacros, que son las que van a formar el plexo sacro. Ustedes van a estudiar el plexo lumbosacro, el plexo sacro, igual que ustedes estudiaron el plexo cervical y el plexo braquial en Anatomía 1. No, mejor dicho, eso lo hicimos en Anatomía 1 también, que estoy hablando, eso, el plexo sacro y el plexo lumbosacro se estudió en Anatomía 1. Y esto es el promontorio que el ginecólogo va a palpar. Esta zona es el promontorio, ¿no? Ahí. Acá, esta es la articulación con L1, ¿verdad? Bueno, ahí está el promontorio. O sea, con tus 2 deditos, cuando hagas el tracto vaginal, dependiendo la longitud que tengas entre esto y esto, entonces vas a poder palpar el promontorio de tu paciente. Si vos tenés la mano muy chiquita y no te medís, si tenés 10 centímetros, nunca vas a palpar el promontorio, tenés que meter todo el puño, pobre mujer. Entonces no vas a palpar el promontorio. Pero justamente al no palpar el promontorio, vos podés arguir que tiene una buena pelvis y que puede ser un parto natural, un parto vaginal. Pero si vos, con la medida que tenés, que son 10 centímetros y medio, palpás el promontorio, ya sabés que no va a salir nada por ahí. Porque deberías tener, acuérdense de los conjugados que hicimos en primero, deberías tener 12.5 y vos tenés 10.5, por ahí no sale una cabeza de ninguna manera, ¿no? Entonces, no importa qué mano tengas, tenés que medirte y llegar a estas conclusiones que son diagnósticos presuntivos, pero bastante certeros, ¿no? Sobre la posibilidad de un parto vaginal o un parto por cesárea. Promontorio. Ahí está el coxis, ¿no? 4 vértebras también fusionadas. Y acá está el sacro, pero visto por la cara dorsal. Entonces tenemos primero la cresta sacra media, que es la fusión de las espinosas. Esta. Luego la cresta sacra lateral, que es esta. La fusión de las transversas. Estas dos se ven siempre. Estas dos se ven siempre. O sea, en todos los sacros que veas se ven. La cresta sacra media, fusión de las espinosas, y la cresta sacra lateral, fusión de las transversas. Esta es... hay que hacer un ejercicio de imaginación muchas veces. También miren los sacros que tenemos nosotros, y si todos ustedes ven realmente la cresta sacra intermedia que representa la fusión de las apófisis articulares, entonces yo los felicito, ¿no? La verdad, porque a veces no es tan... se ven un sacro y se ven las dos. Esta y esta, pero la cresta sacra por fusión de las articulares no siempre se ve tan bien, ¿no? Y por supuesto los agujeros posteriores, ¿no? Los agujeros sacros o forámenes sacros posteriores para los ramos dorsales de los nervios sacros, ¿no? La base del sacro se articula con el L5, la base, ¿no? Luego tiene el conducto sacro, ¿no? Así como hay el conducto, el canal vertebral por donde está la médula, bueno, hay un conducto sacro que tiene un orificio proximal y uno distal. Acá está obstruido por el coxis, pero hay un orificio distal, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ese es un hiato, así como el hiato que vamos a estudiar el domingo, el hiato hiogloso miloideo, ¿no? Este es un hiato, ¿no?
O sea, puedes poner una soguita por ahí y pasa, ¿no? El vértice tiene que ver con el coxis, el vértice del sacro. Y en la parte proximal están estos bordes que son los que determinan la articulación del sacro con los huesos ilíacos para formar la cadera. La cadera está formada por el sacro y los dos huesos ilíacos o coxales. Ya les dije a ustedes que no sé si tengo acá bueno, no tengo. Pero ahí hay muchos ligamentos, el ligamento sacrociático mayor de los franceses, que es el ligamento sacrotuberoso, y el ligamento sacrociático menor de los franceses, que es el sacroespinoso. Y está la cadera articulada completa, el anillo pélvico. Cuando hay una fractura del hueso, una fractura del hueso coxal que afecta el anillo pélvico, entonces hablamos de fractura de pelvis, no de fractura de cadera. Eso lo tienen clarísimo de la anatomía 1. Fractura de cadera es fractura de cuello femoral, ¿no? Bien. A ver, el sacro en sí es una suerte de amortiguador dinámico de la pelvis. ¿Hay movimiento del sacro? Sí. Cuando hicimos gineco hablamos de la posición anteverso flexa del útero. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, anteverso flexa del útero, ¿no? Entonces, para el ginecólogo puede ser más fácil si vos tenés un útero anteverso flexo, ¿no? Pero si tenés un útero retroverso o retroflexo es más difícil palparte, hacer la palpación bimanual para determinar si tenés o no un embarazo, ¿no? Entonces, pero el sacro se mueve, sí se mueve, el parto, por ejemplo. Les había dicho, en una mujer, durante el parto, en el canal del parto, cuando está saliendo la cabeza, que es gigantesca, la cabeza del bebé, entonces el pubis se desplaza hacia adelante y el sacro se desplaza hacia atrás, ¿no? Hay un desplazamiento. Pero no es necesario llegar a eso para que el hueso tenga cierta movilidad. Primero empezar a decir que el sacro es el conector de la columna vertebral con la pelvis. Quien conecta es el sacro, ¿no? O sea que en realidad es una estructura ósea que transmite cargas, ¿no? Que distribuye fuerzas, vectores. Ahora, además, el sacro presta estabilidad. Hay una estabilidad que solemos llamarle por forma y por fuerza. Por forma, el sacro tiene una morfología muy irregular, pero además están los ligamentos, sacrotuberoso, sacroespinoso, que tienen que ver con la fuerza sacral, ¿no? Y los músculos en general, los músculos multífido del raquis, ¿no es cierto? Los músculos, todos los paravertebrales, el cuadrado lumbar, todos tienen que ver con esta estabilidad, que le dicen estabilidad por fuerza y se adaptan las cargas a ese nivel. Pero además hay movimientos. El sacro hace movimientos de desplazamiento donde la base se va hacia adelante y el vértice hacia atrás, o viceversa. La base se va hacia atrás y el vértice hacia adelante. Hay esto, cuando yo saco cola, entonces hago esto, así. Y cuando hago esto, otra vez. Si saco colita, la base se va hacia adelante y el vértice hacia atrás. Y si hago este movimiento, la base se va hacia atrás. Esos movimientos se llaman nutación. Nutación, ¿no? O sea, hay una nutación y una contranutación. Cuando yo hago lo que les dije esto, o sea, desplazo la base hacia adelante, desplazo la base del sacro hacia adelante. Por ejemplo, están en nutación positiva todas las que son, que tienen hiperlordosis, ¿no? La nutación es, el sacro se va, la base hacia adelante y el vértice hacia atrás, generando justamente una sifosis sacrocoxigia prominente, ¿no? Bueno, esta suerte de nutación, ¿cuándo se da? Cuando tengo que cargar peso, por ejemplo, fuerzas axiales. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, una flexión lumbar. Cuando hago una flexión lumbar, yo puedo hacer este movimiento también, ¿no? De contranutación, ¿no? Base hacia atrás y vértice hacia adelante. Pero además, cuando hacemos flexión lumbar, igualito.
aunque no me lo proponga, yo estoy llevando la base hacia atrás y el vértice hacia adelante. A ese movimiento le estoy llamando contranutación. ¿Qué hace? Distribuye cargas. Distribuye cargas, ¿no? Ahora, los movimientos de nutación suelen aumentar la estabilidad. Son movimientos estabilizadores sacrales. Los movimientos de contranutación, son movimientos que, al contrario, tienden a disminuir la estabilidad de la pelvis, y eso pasa en flexión lumbar, ¿no? Esos movimientos del sacro son importantes justamente para la distribución de cargas y la estabilidad de nosotros como centro de gravedad. Bien. Los ligamentos sacrotuberosos, ya saben, ¿no? Este es el sacro ciático menor, esta es la espina. Si ustedes se acuerdan, anato 1 es la parte media de los tres espacios, ¿no? El estrecho superior, el medio y el inferior, que era el diámetro bigiático. Bueno, el estrecho medio, el ABD, es la espina ciática. Entonces ahí está el ligamento sacroespinoso, ¿no? Ahí está. Y este es el sacro tuberoso, que va desde el sacro hasta la tuberosidad isquiática, que es lo que llamamos el estrecho inferior de la pelvis, ¿no? El coxis, que está formado también por 4 vértebras fusionadas, y que claro, cuando hay una fractura del coxis, entonces está a tal como cuando hay una fractura costal, es bastante difícil, por no decir imposible, inmovilizar. Por lo tanto, no suelen ir bien las fracturas de coxis. A veces hay que refracturar mediante tacto rectal, para resolver el tema de dolor por espículas cuando hay una fractura conminuta, una fractura en varios pedacitos, ¿no? Una fractura por estrechamiento, te caíste sentada mal, se pudrió todo. Las fracturas conminutas son las que, por ejemplo, si vos te tirás a una piscina porque querés hacer el salto soldadito, pero te diste cuenta a mitad de camino que no tenía agua, se pudrió todo. O sea, te caes de talón y el calcáneo, el hueso calcáneo, estalla. ¿Por qué? Porque es un hueso muy esponjoso. Entonces estalla en pedazos, ¿no? La fractura es conminuta. Ahora, cuando hay una fractura conminuta a nivel del cuerpo vertebral, se pudrió todo. O, a veces no se pudrió, pero la mayoría de veces se pudrió. ¿Por qué? Porque son muchos pedacitos de cuerpo vertebral. Entonces, ¿será estable o no será estable? Nunca es estable una fractura conminuta de cuerpo vertebral, porque puede que uno de los pedacitos que ahora no está afectando la médula, dentro de 2 días sí. Entonces siempre es una fractura que te promueve la posibilidad de un traumatismo vertebromedular, ¿no? Bueno, el atlas y el axis, es lo que yo decía, este no es el agujero vertebral, no, ¿qué va a ser? O sea, estas son las cavidades glenoideas, ¿no? Pero me refiero, ¿no? Acá está el ligamento transverso. Este es el arco anterior, este es el arco posterior, no tiene cuerpo el atlas, pero todo esto, hasta el ligamento transverso que está sosteniendo el diente del axis, porque si no se pudrió todo, ahí sí, por el imagínate, vértebromedular, entre C1 y C2, muerte fija. Porque cuando hay un traumatismo vértebromedular entre C1, C2, C2, C3, C3, C4, muerte fija. Si no te morís ahora, te morís en 24 horas, pero te morís por el edema ascendente. El edema es imposible de manejar, por más que te pongan manitol, te ponen todos los diuréticos del mundo, te morís igual. Pero ya cuando hay un traumatismo, C4, C5, C5, C4, C5 es grave, ¿eh? Pero C5, C6, C6, C7, me refiero médula seccionada, a pesar que hay un gran edema que puede llegar inclusive a bulbo, porque el problema del edema ascendente es que llega a bulbo, que es el centro cardiorrespiratorio, y te morís. A eso me refiero con que te morís. Porque estas fracturas entre atlas, axis, tercera, son fracturas que te comprometen por el edema, el bulbo raquídeo, y te morís inmediatamente, ¿no? Lo mismo que paneles, ¿no? Te sacan, te hacen una punción lumbar. Y vos pensás que te están... No va a pasar nunca eso. Pero me refiero, hay que llenar unos frasquitos. Pero poner que te saca, te hago la punción y empiezo a sacar, digo, qué líquido cristal de roca, mirá qué lindo. Y viene y me dice, che, ¿viste este video? A ver, dale, mirá qué lindo. Y mientras le sigue saliendo, no pasará jamás, evidentemente es una broma, ¿no? Pero y le sigue saliendo el líquido a esta criatura, entonces le sigue saliendo el líquido. ¿Qué le va a pasar? Le saco mucho más líquido al que corresponde, digo, ups, se me fue. Le pongo y se para y se enclava. El enclavamiento es cuando las amígdalas cerebelosas
pasan un poquito por el agujero magno y se enclavan en el bulbo raquídeo, muerte por enclavamiento. Iatrogenia total, en este caso, mía, que me entretuve con un video de un gol. No pasa nunca, jamás podría pasar. Este es un ejemplo de lo que no puede pasar nunca, ¿no? Pero me refiero, hay muertes por enclavamiento que no tienen que ver con la salida de líquido en una punción lumbar. Y se da igual, ¿no? Ahí está el ligamento transverso, ¿no? ¿Viste? ¿No? Y el diente del axis. Claro, la vida y la dignidad, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, cuando esto pasa, cuando el ligamento transverso se rompe y el axis compromete la médula, es muerte, pero imagínate que no. De todas maneras vas a tener cuadraplegia, y si tenés cuadraplegia, tenés que pensar que podrías vivir una vida medianamente digna y nunca digna, porque estás limitado desde el cuello para abajo, siempre y cuando tengas el capital para poder vivir con ciertas comodidades, ¿no? Pero en la clase popular, una cuadraplegia es una condena que a veces la muerte suele ser bastante más digna, ¿no? Bueno, acuérdense que C6, este tubérculo anterior, acá no se nota tanto, es el tubérculo anterior de las transversas más prominente de todas. Antes había cierta importancia en eso. En la literatura francesa se hablaba de la importancia porque los cuellos de las camisas genera que el seno carotídeo. Hoy ya eso pasó a un quinto plano y por lo tanto ni lo mencionamos porque no tiene correlato con la práctica. Los movimientos de la columna son flexión, extensión, lateralidad y rotación, todos son de 35 grados. Los discos intervertebrales, acá ya saben que ya son 3 tipos de cartílago: hialino, elástico, fibroso. Este es cartílago fibroso. La parte periférica es fibrocartílago muy fuerte, mucho colágeno tipo 1. Y la parte central es una masa informe, que es el núcleo pulposo, que es el que puede protruir, movilizarse y destruirse inclusive en una hernia discal. Entonces, a medida que avanzamos en edad, estos discos intervertebrales se van desgastando, sobre todo por deshidratación. Es 1 milímetro de desgaste entre disco y disco que hace que tu abuela ahora mida 2 centímetros menos, a veces más, de que cuando era joven, ¿no? Y bueno, quiere creer a la vieja que medía que más y dices, ay abuela, pues seguramente siempre fuiste chiquita. Y no, ella te insiste que no. Y es verdad. Es verdad. Yo ya estoy escogido, te conté seguro en Anatómono, que me fui a hacer un examen en esta cosa que te pide para el control de oncosalud, que te pesa, te miden y que te tallan y tal. Y me dicen que mide 1,80 m. Yo indignado. Dije, por favor, mida bien. Como diciendo, una técnica, lo mínimo que tiene que hacer es medir, mídeme bien. Y yo, pues claro, cuando lo dije, yo estaba ahí tratando, ¿no? Y me mide la maldita y le dice a la doctora, 1,80. O sea, me encogí. Yo medía 1,82 y tal, y ahora soy el 1,80, pues ya tengo la edad suficiente ¿para qué? Para haber perdido colágeno, elastina, sarcopenia, agua, es decir, una desgracia absoluta, ¿no? Pero forma parte de la evolución, hay que aceptarlo, ¿no? No es un drama tampoco. Canal vertebral, en fin, este es el disco en el vivo, ¿no? ¿Qué hay ahí? Bueno, hay grasa, hay la médula espinal, ¿no es cierto? Hay venas, arterias y la raíz anterior y la raíz posterior del nervio raquídeo. Entonces, ¿cuál es la función del nervio? Permitir del disco, permitir el movimiento de la columna y amortiguar los traumatismos. Es como los meniscos en la rodilla. Los famosos cartílagos interarticulares, ¿no? Bueno, el núcleo pulposo deriva de la notocorda, también le dicen notocordio, lo van a estudiar ustedes ya estudiaron en Embrio, ustedes ya hicieron en Embrio el siglo pasado. En cambio, el anillo fibroso, ¿no es cierto? Si hay algo que hay que recordar, es que su función básica es esta de acá. El anillo absorbe fuerza, absorbe cargas.
Esa es la función, la absorción de cargas, porque tiene resistencia de tipo hidráulico. Claro, cuando perdés colágeno tipo 1 y perdés agua, ese mecanismo de absorción de cargas se pierde. Y así, como les decía el disco, ¿no? A medida que hacemos movimiento, el núcleo pulposo va para un lado y para el otro. A ver, espondilolistesis, solamente unas palabritas que me quedan, solamente 15 minutos. Espondilolistesis, el desplazamiento anormal en este sentido, en sentido antero-posterior de una vértebra, en sentido horizontal, no vertical, ¿no? Las fuerzas radiales o fuerzas de cizallamiento, que son realmente, yo diría en algunos casos hasta más graves que las axiales, ¿no? Bueno, puede ser anterior o posterior, pero en general el más frecuente mecanismo de cizallamiento es el anterior y le llamamos anterolistesis, ¿no? O sea, el desplazamiento anterior de la vértebra superior, el desplazamiento anterior de la vértebra superior, ¿sí? Entonces, la anterolistesis, sobre todo, a ver, podría ser traumática. La mayoría de este tipo de anterolistesis son de tipo traumática. Por ejemplo, en cervical, las espondilolistesis son traumáticas. Estás manejando y hiciste movimiento, chocaste, qué sé yo, ¿no? Pero a medida que avanzamos en edad, las degenerativas se dan sobre todo en columna lumbar, ¿no? Básicamente L4, L5, pero también en otras partes de la columna lumbar. Ese es el mecanismo de cizallamiento. Un desplazamiento anterior de la vértebra superior en general, ¿no? Ahora, ¿cuál es el ligamento que más se opone al cizallamiento? A este desplazamiento anterior, que repito es el más frecuente de los desplazamientos por cizallamiento, es el ligamento longitudinal anterior. Este era el ligamento longitudinal posterior y este es el ligamento longitudinal anterior. Es el ligamento que se puede oponer al cizallamiento. Pero ¿qué pasa? Cuando es demasiada la fuerza cizallante, ¿no? La fuerza radial, entonces el ligamento se elonga. ¿Cómo se llama cuando se elonga un ligamento? Esguince. Perfecto. Listo. Entonces, bien. El cuerpo soporta cargas axiales, los pedículos forman el arco, los discos, esto lo leen ustedes, porque me apuro un poco. Los músculos paravertebrales, los multífidos, los erectores espinales, los rotadores, el cuadrado lumbar, tienen muchísimo que ver con el control postural, ¿no? Ahora, neurológicamente, ¿quién tiene que ver con el control postural? El cerebelo, ya lo van a estudiar con Daniel, el doctor Daniel Araiza, ¿no? El cerebelo le va a decir, es un órgano que controla la eumetría, la isostenia, la sinergia, la diadococinesia, el equilibrio y el tono postural. Lo del equilibrio ya lo vimos en Anatomía 1, el vínculo que hay entre el cerebelo y los conductos semicirculares, ¿no? Con el nervio vestibular. Pero el resto lo van a hacer, por supuesto, en neuroanatomía, que es un curso, es un capítulo muy bonito. Hay varios tipos de espondilolistesis. La degenerativa es muy predominante en adultos mayores, sobre todo, como les digo, en el L4, L5. Y se da sobre todo por artrosis facetaria, ¿no? De la unión entre las vértebras. Pero hay otras displásicas traumáticas, tumorales, etc. ¿Sí? Bien. Lean. Entonces, la biomecánica de los deslizamientos, bueno, pueden ser axiales, ya saben las axiales, ¿no? Las axiales que son, digamos, paralelas al eje vertical o al eje longitudinal. Las de cizallamiento, las más graves de todas, sobre todo en L4, L5 y L5, L1. Perdón, eso es la biomecánica de la lesión más frecuente. Depende. Si estamos hablando de columna cervical, los desplazamientos también son bastante frecuentes por causa anatómica. ¿Por qué? Porque las apófisis articulares son oblicuas o con tendencia a la horizontalidad. Por lo tanto, ese desplazamiento es muy frecuente. Rotacionales, flexoras, extensoras, lean. Cifoescoliosis. Puede ser estructurada. La escoliosis es esto. No es necesario que el doctor
Jorge Vera Ponce de León les hable de radiografía, para que vean esto, y tiene que ser un especialista en rayos X, en diagnóstico por imágenes para que determine. Entonces usted lo ve el portero. El portero dice, esto es una desviación de columna criminal, ¿no? Entonces, claro, en esta zona de acá, en esta zona de la convexidad, no hay problema, porque se abren más los espacios. Pero en la zona de la concavidad sí hay problema, porque se cierra el espacio y entonces se compromete el nervio y hay dolor. Ahí se producirían los pinzamientos, no las estenosis. Las escoliosis producen pinzamiento, no estenosis, pinzamiento. Por lo tanto, el dolor y la molestia es unilateral. Es unilateral, ¿no? Signo de Ada positivo, por ejemplo, en la escoliosis estructurada, que es la que tiene rotación de los cuerpos vertebrales, el médico le pide al paciente que haga una flexión lumbar, ¿no? Y busca que en la espalda salga un bultito por la rotación del cuerpo vertebral, que haya una elevación. El signo de Adam positivo es eso, ¿no? O sea, vos haces esto y ¡pum! Te sale, y ves que en un lado de la columna hay una elevación justamente por la rotación anormal del cuerpo vertebral de esa escoliosis, ¿no? Por supuesto, la progresión se debe a estas cargas asimétricas sostenidas en el tiempo. Y la no estructurada, bueno, en general es secundaria a dismetría de los miembros inferiores, y la rotación vertebral en exceso está limitada por estas articulaciones facetarias. Esto se corresponde con una diapositiva que les pasé como 15 diapositivas anteriores. Esta es la hernia discal, o sea, el núcleo pulposo protruye, y al protruir, entonces lo que hace es afectar al nervio que está saliendo. No, esto es el nervio, o sea, ya no es la rama anterior o la rama sensitiva o motora, no, este es el nervio raquídeo, que en general es un nervio mixto, y estos nervios raquídeos son los que nos dan sensibilidad y motilidad del cuello para abajo, 31 pares, ¿no? Entonces, claro, esta hernia genera un problema. Entonces, si el problema es motor, operarte, si no, no sé, andarte a un especialista, a un anestesiólogo, que te dé todo tipo de terapia, hasta ozonoterapia con anestesia, pero hacer tratamientos conservadores y tratar de seguir en ese plan de tratamiento conservador antes de la operación, que a veces no te resuelve el problema. Las lumbalgias causan mala postura, mantenerse muchas horas en la misma posición, eso genera sobrecarga, rigidez lumbar, dorsal baja y lumbar alta, pero sobre todo el problema, bueno, por supuesto, pérdida de dualidad. O sea, cuando yo estoy, ahora que estoy de pie, tengo contraído los músculos, el cuádriceps, el grupo de cuádriceps, pero están relajados los isquiotibiales, ¿no? Cuando yo hago esto, lo contrario, tengo relajado el cuádriceps y contraído los isquiotibiales. Quiero decir, siempre estamos en esta dualidad de agonistas y antagonistas. Cuando hay pérdida de dualidad de agonistas y antagonistas, también hay este problema de lumbalgia acá, ¿no? Y el sobreuso. O sea, si fuese lumbar, o sea, hay rigidez de 10, de 11, de 12, de 1, de 12, de 3, y hay hipermovilidad en el 4, en el 5, en el segundo. Eso es lo que generalmente pasa. Entonces, ¿hay músculos debilitados? Terriblemente sí. ¿Qué hay que hacer por ellos? Poco. ¿Qué hay que hacer? Fortalecer a los más fuertes. Entonces, en la lumbalgia, ya hoy, no hoy, hace muchísimo tiempo, se sabe que lo que hay que hacer es ejercicio de fortalecimiento muscular. ¿Con dónde? En un gimnasio. ¿Con qué? Con pesas. ¿Cómo? Por ejemplo, te pones una faja y haces levantamiento de potencia. En una lumbalgia, claro, tenés que agarrar la pesa por encima de la rodilla y la soltás. Y tenés que hacer sentadilla. Cosa que hace 20 años estaba proscrito. Nadie te iba a decir eso porque decías que es un enfermo, es patético eso. ¿Cómo nos va a decir eso? Si justamente no se puede hacer. No, sí se puede. Antes también te decían, mira que tenés un montón de acné y pit, ahora en verano no te puedes hacer. Es imposible hacerte en verano porque vas a tener un problema terrible, porque se te va a caer la cara a pedazos, porque el sol te va... No, hoy, dependiendo de la molécula de ácido que se usa, se hace en verano. O sea, son conceptos que van cambiando. Lo que yo les digo ahora seguramente va a cambiar cuando ustedes ya estén terminando medicina, o antes. Felizmente antes. Significa que estamos evolucionando para bien. Bueno, con respecto a difusiones viscerales, causas de estas son muy pobres, ni pensar.
Y acá, la causa más frecuente de lumbar degenerativa. El dolor lumbar de origen facetario siempre empeora en extensión y sobre todo en hiperextensión. La contractura muscular paravertebral, o sea, el multífido del braquis y el cuadrado lumbar, lo que hace básicamente es estabilizar. Lo que busca esos músculos. Por eso es que están compensando, estás parada durante o parado durante 5 horas. Ok, ahora hay una contracción sostenida, o sea, hay una contractura compensatoria, pero lo que buscan es estabilizarte. Lo que buscan es estabilizarte. Siempre cuando hay un problema de ruptura muscular, hay todo esto. La primera fase inflamatoria, la segunda fase de proliferación fibroblástica, donde los fibroblastos y el colágeno migran a la zona de la herida, y luego la fase de remodelación, en la cual, que dura 5 meses, esto dura 2 días, esto dura 1 mes y esto dura 5 meses. Entonces, en esa fase de remodelación, el colágeno y fibroblastos que se produjeron en exceso empiezan a disminuir de a poquito. A veces no disminuyen y generan cicatrices demasiado feas, ¿no? O sea, queloides, etc. Entonces, siempre que hay una lesión, si es que el músculo está fatigado, vas a perder la fuerza. Entonces, hay una unión, ¿no? O sea, vos tenés que hacer ejercicio hasta que sientas que podés. Llegaste a la falla, se acabó. O sea, llegaste a la tetania. No más, porque hay fatiga. La fatiga es bioquímica. Vos puedes estar cansada. Ahora, estás cansada porque ya te pudrió la clase, es 1 hora y media, estás cansada, pero estás cansada desde el punto de vista emocional. Ahora quiero ir a tomar un café, quiero ir a comer un pancito, yo qué sé. Ese es cansancio. La fatiga, cuando hablan de fatiga, es de tipo bioquímico. Se fatiga el músculo porque produjo demasiado lactato, porque ya el glucógeno hepático muscular disminuyó, porque hay demasiados fosfatos libres, porque sudaste como un chancho, entonces hay deshidratación, porque te sobrecalentaste, todo eso que genera fatiga muscular. Entonces, cuando vos hiperfatigás un músculo, se va a romper. Tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. La transmisión de cargas desde la columna al miembro inferior se realiza principalmente a través de estas articulaciones, que son las articulaciones sacroiliacas. ¿Puede entonces una lumbalgia afectar algo más que la zona lumbar? Sí, claro. ¿Qué puede afectar? La zona del miembro inferior, zona posterior. Y puede afectar la pantorrilla, y puede afectar el pie. Entonces ya no es una lumbalgia, es lumbo-ciática. Una lumbo-ciática, ¿no? La región más móvil y vulnerable de la columna, ya lo vimos, terminamos acá, es la región cervical. Es la región más vulnerable, sobre todo a los traumatismos vértebro-medulares por mecanismos de deslizamiento horizontal, por un tema anatómico y porque las carillas articulares tienen tendencia a la horizontalidad, digamos. Las fracturas con minuta, como esta, se asocian siempre ¿a qué? A compresión axial. O sea, yo estoy tratando de sostener el techo, pero ya no puedo más, se me viene y puedo tener una fractura con minuto, simplemente me caí parado. Y al caerme parado me pudo haber estallado el calcáneo, pero también me estalla un cuerpo vertebral. Esto es muy inestable, porque podría comprometer, por supuesto, el contenido del agujero vertebral, la fractura con minuta o fractura por estallamiento. Y el compromiso neurológico en las fracturas vertebrales siempre depende de la integridad del agujero vertebral. Si no hay integridad, es como la fractura pélvica. ¿Por qué la fractura pélvica es grave? Porque se fracturó el anillo pelviano. Y al fracturarse el anillo pelviano, te puede romper la vejiga, puede haber problemas a nivel de la arteria femoral, de la vena femoral, entonces puede haber muerte inmediata por eso. Entonces, acá igual, si este anillo del cuerpo vertebral está indemne, el pronóstico es mejor. Corregir el desequilibrio mecánico, relajar la musculatura, básicamente, y reducir la rigidez. No hay tiempo para el video, se los dejo. Y bueno, simplemente recordarles, y terminamos acá, que esta es la famosa mariposita, el asta anterior. ¿Qué hay acá? Cuerpos neuronales. Entonces, esto es el asta anterior y este es el asta posterior. Por aquí sale la raíz motora del nervio raquídeo y por ahí entra la raíz sensitiva y el nervio raquídeo va a estar acá. Entonces, ¿qué es un nervio? Un conjunto de axones. Un nervio es un conjunto de axones. Pero, a ver, en los nervios raquídeos hay axones sensitivos y axones motores.
¿no? Hay nervios que son sensitivos puros, hay nervios que son motores puros. La mayoría de los 31 pares son mixtos, o sea, que hay axones motores, estos rojos, y hay sensitivos. Los sensitivos, ¿dónde nace esa inervación, esa sensibilidad general? En la piel. ¿Y hacia dónde va? Bueno, va por este nervio raquídeo, pero los axones independientemente llegan al asta posterior de la médula espinal. Y del asta anterior sale, o sea, esta es una inervación centrípeta y esta es una inervación centrífuga, salen estas raíces y por supuesto van hacia el músculo, que es el objetivo final. Acá es un nervio simplemente raquídeo mixto que tiene axones sensitivos y motores. Y como les dije, y esta es la última diapositiva, si hay una sección medular a nivel de la columna lumbar, entonces hay pérdida, esto se lo dije primero, hay pérdida de nivel motor y sensitivo por debajo de la lesión. Sección medular se pierde el nivel motor, movilidad, y sensitivo, sensibilidad, por debajo de la... Por arriba no pasa nada. Mi sección medular está acá, yo puedo mover brazos, puedo sentirla acá, perfectamente. El problema es por debajo de la lesión. Pero si hay una sección medular a nivel cervical, entonces afecta el plexo cervical y dorsal. O sea, hay pérdida de nivel motor y sensitivo por debajo de la lesión. Aquí habrá paraplegia, aquí habrá cuadraplegia o cuadriplegia o tetraplegia, o sea, el paciente mueve y siente del cuello para abajo. Terminamos, chicos, muchas gracias.